número 8, Salmos capítulo número 8. Este es uno de los salmos más impactantes de la Biblia, uno de los salmos más preciosos. Si analizamos, pues hay salmos que son conocidos, hay salmos que tienen gran contenido, ¿cómo se puede decir? Doctrinal incluso, algunos contenido devocional, instructivo. Bueno, en los salmos encontramos, a pesar de que son cantos, encontramos mucha riqueza que Dios ha depositado ahí. Salmo número 8. Leemos, hermanos, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Inclinamos nuestro rostro y le decimos, Padre amado, que estás en la gloria, en esta preciosa oportunidad, Señor, nos reunimos para adorarte, para exaltarte, Señor, para bendecir tu poderoso nombre, reconociendo que tú eres el único grande, el único digno de la alabanza, de la exaltación. Mi Rey, mi Padre, permítenos el poder alegrarnos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo lo que tú has hecho en favor de los seres humanos, hombres, Señor, frágiles, hombres débiles, pero que tú, mi amado Dios, has tenido a bien el poder delegarnos responsabilidades para que podamos, mi amado Dios, también hacer tu voluntad. Nos ponemos bajo tu cobertura, pidiendo, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, impartiendo tu palabra, ministrando cada corazón, pues tú conoces, Señor, cada una de las necesidades que tus hijos, Señor, tienen. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema de esta oportunidad es la gloria de Dios y la honra del hombre. Este salmo resume esos dos aspectos. Creo que si entendemos cada uno de ellos, nos damos por satisfechos en ese salmo. Se habla acerca de la exaltación a Dios. Se habla acerca de la alabanza a Él por quien Él es y por todo lo que Él ha hecho. Y número dos, se habla acerca de la honra que ha recibido el hombre. Al igual que como lo mencionaba un día de estos, cuando habla del hombre se refiere al ser humano. Específicamente, pues se refiere propiamente al varón en cierto modo. Pero la realidad es que como seres humanos, hombres y mujeres, hemos sido creados de una forma tan especial. Dice la Biblia en el Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. De cierto modo, nosotros los seres humanos gobernamos porque hemos recibido de Dios esa autoridad. Por eso es probable que usted ha oído una declaración que se hace y se dice que el hombre es la corona de la creación. Eso quiere decir que el ser humano se diferencia del resto de los animales, de todo lo que pudiéramos mencionar, aves, como dice acá, animales domésticos, animales salvajes, todo ello. El ser humano es diferente y por eso es que se habla en esos términos. En este mensaje quiero que veamos esos dos aspectos. Exactamente la mitad del Salmo habla acerca de la gloria de Dios,
cómo Él merece ser glorificado por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho. Y la segunda parte del Salmo se enfoca en la honra que se le ha dado al hombre. El día de ayer mencionaba un poco acerca de esto, ¿verdad? Para poner un poquito de contexto. Y hablábamos acerca de lo que le corresponde al Señor, que solamente Él es el único digno de alabanza, de adoración, pero que el ser humano también tiene cierto rango, ¿verdad? No merece adoración. El ser humano no merece ninguna gloria, ninguna exaltación, pero sí tiene una dignidad el ser humano. Así que quiero que veamos en el mensaje de hoy esos dos aspectos. Y por último, vamos a ver un tercer aspecto. Ese tercer aspecto tiene que ver con la parte profética de este salmo. Este salmo, cuando está hablando acerca del hombre, no solamente se refiere al ser humano de manera general, sino que se refiere al hombre de los hombres, al perfecto de los perfectos, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el hombre, el cual es el modelo de todos. Y creo que lo que los seres humanos no han logrado alcanzar en Cristo se cumplió a la plenitud. La Biblia le llama a Él el Hijo del Hombre. Es el título que Él escogió por excelencia para referirse a Él. Veamos entonces, en primer lugar, la gloria de Dios. Quiero mencionar acá tres aspectos. El primero de ellos es una expresión de alabanza. El versículo 1 nos habla acerca de esa expresión de alabanza. Y note cómo están escritas las palabras. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Le digo, mis estimables hermanos, que solo al entender esa declaración, con esa sola pudiéramos pasar hoy en el resto de este sermón. Y quizás si diéramos participación a cada uno de ustedes a hablar acerca de la grandeza de Dios, yo digo, el tiempo se nos acaba. Porque en realidad, al entender lo grande que es nuestro Dios, hermanos, hay palabras en el que de verdad agradecido a Dios, en el que de verdad tiene regocijo en su corazón, las palabras fluyen. Porque muchas veces cuando decimos que nos quedamos sin palabras es porque no alcanzamos a entender la grandeza de Dios. Pero aunque no alcancemos a comprender todo lo que Él es, nuestra boca siempre tiene que darle gracias a Él, porque muchas cosas que no comprendemos hay que saber que eso le pertenece a Él. Pero lo que ha revelado es suficiente para decirle, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Te alabo, te exalto, te glorifico, porque eres digno de la gloria y de la honra. Mire cómo dice el salmista. Dice, oh Jehová, Señor nuestro. ¿Es su Dios? Este Dios es mi Dios y es el Dios de ustedes. De todo lo que le hemos recibido en el corazón, lo que le hemos entregado nuestra vida, Él es nuestro Dios. Entonces el salmista en este caso dice acá que es David el que escribe. Dice él, oh Jehová, es una alabanza al Señor. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Usted sabe que el ser humano, aunque dije en la parte introductoria que ha sido dotado de inteligencia, hemos sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y claro, eso necesitaría otro mensaje para hablar a qué equivale la imagen. Pero solamente baste con decir que nosotros somos los seres pensantes, somos seres morales, somos personas que entendemos el propósito. Los animales no entienden esto, pero el ser humano sí. Entonces, hermanos, al entender la grandeza de Dios, al entender que hemos sido creados por Él y que tenemos un propósito en la vida, somos los indicados para alabar el nombre de Dios. Pudiéramos decir que el ser humano se divide en dos partes, o la humanidad, mejor dicho. Según 1 Corintios capítulo 2, habla del ser humano natural y habla del ser humano espiritual, aunque después el espiritual lo divide en espiritual y carnal. Pero dejémoslo en dos. Los seres humanos naturales en este tiempo, los que no han recibido a Cristo como su Salvador, son aquellos que no le dan alabanza a Dios. ¿Por qué, dirá usted? ¿No son a imagen y semejanza? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa?
Lo que pasa es que el pecado les ha nublado el sentimiento espiritual o el discernimiento espiritual. Por eso es que ellos no alaban a Dios. Pueden ir a discotecas, pueden ir a bares, pueden hacer todo tipo de cosas, deleitándose en la parte pecaminosa, y eso es su deleite. Pero para el ser humano, el que de verdad ha conocido a Dios, los hijos de Dios, hermanos, nosotros sí entendemos que no hay nada más maravilloso que darle las gracias a aquel que nos ha formado. Porque hoy entendemos que no solamente somos creación de Dios, más bien nosotros hemos nacido dos veces. ¿Cuántos han nacido dos veces? Nacidos físicamente y nacidos espiritualmente. O sea que tenemos a un Dios que es nuestro Padre por creación y también es nuestro Padre porque nos ha regenerado. Entonces nosotros debemos alabar a Dios. Por eso dice: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veamos la segunda parte nos vamos a dar cuenta por qué el salmista dice que su nombre es glorioso en la tierra. Pero la segunda parte de este versículo dice: has puesto tu gloria sobre los cielos. Dice que su nombre es glorioso en la tierra, pero dice que su gloria la ha puesto sobre los cielos. Esa expresión es mucho más profunda de lo que se ve, porque nos está hablando acerca de parte de su creación. Quizás la parte terrena nosotros la consideramos más porque es donde nosotros vivimos, pero le digo que lo que hay en el cielo, no voy a decir que es muchísimo mayor, pero es igual de importante. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con un propósito. Y quizás pudiéramos decir que es más precioso todo lo que hay en el cielo, en el sentido de que nosotros no sabemos ni siquiera qué es todo lo que ahí hay. Si hablamos del primer cielo, si hablamos del segundo cielo, y qué precioso hablar del tercer cielo, ¿verdad? De la santa morada de Dios, de la nueva Jerusalén, donde la Biblia la describe solamente con materiales preciosos para hacernos entender. Y algunos han dicho que se describe de esa manera porque es lo que nosotros conocemos. Con toda seguridad, esa ciudad es mucho más preciosa que como nosotros la alcanzamos a entender. Y eso sí lo leemos, ¿verdad? Porque mucho pueblo creyente no está leyendo la Escritura. Si usted ha leído Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 22, se dará cuenta de la majestuosidad que se habla en esa ciudad. Pero quiero centrarme en esa parte. Cuando dice: has puesto tu gloria sobre los cielos, hablemos de las cosas conocidas. Avance un poquito en su Biblia y lea el Salmo 19. Mire lo que dice. Los primeros 6 versículos. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Oiga, qué preciosidad. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oiga, los cielos, dice, anuncian, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Cuando usted mire hacia arriba, ya sea que es de noche, y mire la luna, mire las estrellas, usted diga: qué grande es mi Dios. Y si se levanta en la madrugada y logra ver la osa mayor, la osa menor, las constelaciones de estrellas, admiran muchísimo más. Y si es en el día, ¿verdad? Y si vemos ese sol, cómo se levanta, según nuestra concepción, por supuesto, ¿verdad? Y lo vemos en su esplendor, o que pudiéramos decir de ver un eclipse, ¿verdad? Que la gente, las noticias le dan tanto realce, ¿verdad? Y acá, y aquí, y allá, y todo eso. Todo eso es parte del dominio de nuestro Dios. Dirá alguien: bueno, eso es natural. Momento, natural, pero ¿quién es el que gobierna por sobre todas las leyes? Es Dios siempre. Entonces Él es el que ha previsto todas las cosas, o las ha determinado, mejor dicho. Por eso dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando vemos cada una de esas cosas, lo que alcanzamos a ver, por supuesto, porque hay mucho más que no se ve. Por eso dije que si nos centramos en esto, les aseguro que no terminamos hoy. La gente que le gusta investigar, incluso creyentes que también se dan a la tarea de investigar, han encontrado que el universo se expande cada día más. ¿De qué estoy hablando?, dirá usted. Bueno, nosotros estamos
es nuestro sistema solar, ¿verdad? Que está compuesto por 8 planetas o 9, ya no se sabe bien porque a veces le quitan uno, a veces le ponen otro. Entonces nuestro sistema solar, ¿verdad? Donde tenemos un sol, tenemos esos planetas que acabo de mencionar, tenemos un astro llamado Luna. Eso es lo que más se estudia y se conoce. Pero estamos en la galaxia que se conoce como la Vía Láctea. Pero hay miles y millones de galaxias en el universo. Y todas esas cosas, ¿quién las ha hecho? O Dios es solamente el Dios del planeta Tierra. Por eso es que los científicos, los ateos, buscan ver si hay vida en el planeta Marte o en cualquiera de esos otros que están cercanos a la Tierra para desmentir que de verdad existe Dios. Para ellos, el encontrar que hay alguien con vida, un ser en el planeta Marte, para ellos se acabó el cristianismo. Para nosotros no. Pueden encontrar agua, pueden encontrar personas, aunque no sé cómo se les va a llamar en este caso, ¿verdad? Marcianos, porque son de allá, o de otra forma, porque son de otro planeta. Pero yo sigo creyendo que es Dios, nuestro Dios, el creador de todos esos planetas, de todas esas galaxias, aunque nosotros no las conozcamos, porque Dios es un Dios todopoderoso, grande, hacedor de maravillas. Ese es nuestro Dios. Por eso dice que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, de un día a otro, Dios nos está mostrando su sabiduría, su lenguaje. Por eso dice el 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Mire la forma de describirlo. Por toda la tierra, dice, salió su voz. ¿Cómo? Por medio de la creación. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, o sea, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, o sea, del oriente, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Todo eso lo ha hecho nuestro Dios. Él es el que domina por sobre toda su creación. Y en este caso está hablando de la gloria de Él en todos los cielos. Solamente basta con pensar qué pasaría si esas leyes que pudieran ser llamadas naturales decidieran cambiar por un momento. Si se detuvieran por un momento. Piense, lo voy a poner a pensar en este momentito para que vea lo grande que es el Señor, nuestro Dios. ¿Qué pasaría si en este momentito Dios decidiera quitar la fuerza de gravedad de nuestro planeta Tierra? ¿Qué creen ustedes? Contésteme a alguien, ¿qué pasaría? Nos elevamos, ¿verdad? No importa que usted esté sentado, esté parado, como sea, comenzamos a flotar. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Hasta el lugar del espacio donde aguantemos el oxígeno y después ¡pum!, se explotan los pulmones y adiós los seres humanos. Así sería si Dios quitara por un momento la fuerza de gravedad. Los hombres de ciencia, de cierto modo, no estaban tan lejos cuando ellos investigaban, como por ejemplo el que investigó, ¿verdad?, la fuerza de gravedad cuando vio caer un fruto y él estaba acostado y se puso a analizar por qué ese objeto que cae no va hacia otro lado, porque va hacia la tierra por la mentada fuerza de gravedad. Entonces, hermanos, las leyes, aunque las personas digan son leyes naturales, quien las gobierna es alguien más grande que esas mismas leyes. Por eso es que la gloria de Dios dice que ha sido puesta sobre los cielos. Nosotros debemos pensar que los escritores bíblicos y los creyentes actuales, los pastores, los maestros, los teólogos y el creyente en particular, no somos gente ingenua, no somos gente ignorante, somos gente informada y sabemos qué es lo que Dios ha declarado en su palabra. Tenemos un Dios grande. Ahí se dará cuenta usted que las personas que le llaman Diosito no lo conocen. Es un Dios todopoderoso. Así es el Señor. Entonces, si regresamos al versículo 1, ¿verdad?, del Salmo 8, dice, ha puesto tu gloria sobre los cielos.
Pero otro aspecto que quiero mencionar acá, dije que iba a mencionar tres, es que Dios se regocija con los humildes. En esa parte de la gloria de Él, dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los pequeñitos. Dice que ha fundado los fuertes. ¿Cómo, dirá usted? De los que están mamando, ellos son los más fuertes. ¿Cómo? Preguntamos nosotros. No está hablando tanto en el sentido literal, sino que está hablando de la parte espiritual. En una oportunidad, dice que los discípulos iban, ¿verdad? Y alababan a Dios. Y cuando el Señor iba a entrar a Jerusalén, dice que todos bendecían el nombre de Dios y alababan el nombre de Dios. Y entonces, oye lo que dicen, le dijeron las demás personas. Diles que se callen. Que ellos quizás querían decir, no es justo, ¿verdad? Que te exalten, que te den gloria. Y él les dijo, ¿acaso no han oído ustedes que ya está escrito, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza? ¿Qué quiere decir? Pueden haber personas intelectuales en el mundo, y de hecho que las hay, sabios, con la sabiduría que Dios mismo les ha dado, pero ellos las han usado para negar a Dios. ¿Qué pasa entonces con esas personas? Se creen muy inteligentes como para decir, le entrego mi corazón a Dios, le entrego mi vida a Él. Piensan que son teorías nada más, ¿verdad? Del cristianismo, y piensan que son cuentos los que están escritos en el libro que se llama Biblia. Entonces ellos se creen muy sabios, pero hay otros, hermanos, que sin tener muchos conocimientos intelectuales, sin alcanzar a entender a profundidad tal vez las leyes naturales, como acabo de mencionar, y otras muchas cosas que nosotros ignoramos, pero sí Dios nos puso en el corazón y nos cambió, por decirlo de cierta forma, el chip, y Él nos hace seres, hermanos, hoy privilegiados de saber que tenemos un Dios que es todopoderoso. Tal vez no tenemos maestrías en otra cosa, tal vez no tenemos doctorados o no somos grandes hombres de ciencia, pero sí conocemos al que vive y permanece para siempre. Conocemos a Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuál es entonces nuestra gloria? Es conocerle a Él. El profeta lo dijo de esa forma, que no se alabe, ¿verdad?, en su sabiduría, que no se alabe en su riqueza, que no se alabe en nada de esas cosas, más bien que se alabe en entender y en conocer al Dios Todopoderoso. En eso, hermano, nosotros no tenemos nada más. Entonces, la humildad en la persona es algo que Dios tanto anhela y aprecia. Cuando hay, ¿verdad?, eso en una persona que le reconoce que Él es el grande, que Él es el digno de la gloria y de la honra. Lastimosamente, como somos seres humanos, muchas veces nos equivocamos y hubieron personas del ayer, y las hay actualmente, que necesitan un momento de dificultad para poder entender que Dios es todopoderoso. Los hombres del ayer que se ensoberbecieron, allá encuentra usted a Nabucodonosor. Él dijo, esto es lo que yo he hecho, con mi poder, con mi fuerza. Y Dios, ¿qué le dijo? Necio, ¿verdad? Y ya le habían profetizado y él ni aún así siguió de la misma forma. Y entonces tuvo que ser mandado a comer zacate por 7 años. Allá tenemos a Herodes, ¿verdad?, que cuando arengaba ante el pueblo, porque hay personas, hermanos, que logran tener una elocuencia tremenda en la parte de la oratoria, convenciendo a multitudes, a miles de personas, y bueno, la gente le decía, voz de Dios, y no de hombre, y él se la creyó. Al instante, dice, un ángel le hirió y expiró engusanado. Entonces, luego, hermanos, cuando hay personas, por supuesto, Herodes no alcanzó a arrepentirse, Nabucodonosor sí, y le dio la gloria a Dios, porque en el capítulo 4 se habla cuando él exalta el nombre de Dios. En el capítulo 4 de Daniel, yo lo invito a que usted lo lea en su casa y se va a dar cuenta cómo ese hombre, un hombre pagano,
habló palabras para Dios, pero que son elocuentes, hermosas palabras después de que él había pasado su situación. Entonces Dios es un Dios grande. La humildad es algo muy importante para cada uno de nosotros. Pero el tercer aspecto que quiero mencionar acá es que Él es hacedor de cielos, de tierra, de luna y de todo eso. Si hablamos de la parte de allá, ¿verdad? Que es lo que más hemos enfocado hoy, del cielo. Dice el 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tenga de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ya esa parte ya lo mencioné, que él ha creado todas esas cosas. Hay que reconocerlo como el Dios creador. Segunda parte, hablemos entonces de la honra del hombre. Quizás ni me va a alcanzar el tiempo para hablar de la parte profética, pero es importante decirlo. ¿Cuál es la condición del hombre entonces? Según el versículo 4 dice, ¿qué es el hombre? Para que tenga de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Está dicho de una manera poética. Lo que quiere decir, ¿qué es el ser humano? Para que tú te fijes en él. Piense usted y sea objetivo. No se mire así como está ahora, sea hombre o sea mujer, sea adulto o joven o niño. Veámonos cómo éramos antes de conocer a Cristo. Solo le voy a poner un ejemplo. Los hombres, nuestra boquita, ¿cómo era? Y vea que lo digo con cariño, boquita. Éramos mal hablados, éramos personas que, le digo, insultantes, así, ¿verdad? Hirientes hacia otras personas. Ahora no digamos con los hechos, ¿verdad? Acciones terribles, tremendas en contra de otras personas. Entonces, ¿cómo éramos? ¿Quién era el ser humano para que Dios se fijara? Porque lo que sucede es a veces que cuando hablamos de la miseria del ser humano, a nosotros nos sentamos, ¿verdad? Y decimos, hermano, pero yo estoy en Cristo. Correcto, ¿verdad? Hoy estamos bien limpios, gracias al Señor. De cierto modo, hoy nosotros ya no somos lo que éramos antes. Pero cuando hablamos de la condición del ser humano, no solamente nos fijemos en lo que hoy somos, porque lo que ahora somos no es obra nuestra. Lo que usted y yo somos hoy es gracias a la misericordia de Dios. La honra y la gloria la merece nuestro Dios todopoderoso. ¿Cuánto le alabamos por todo lo que Él hace, hermanos? De Él es la gloria. Entonces dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Como quien dice, si tú eres el creador, pero de todo el universo, y yo, no nos pongamos en otras personas, y yo, diga usted, ¿quién soy? En el universo, Dios mío, si no somos, sin ni una gota quizás de arena o de sal o de polvo, minúsculo, microscópico quizás, pero el Señor dice, Él se ha fijado en nosotros. Eso es precioso. Entonces dice, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? La condición perdida del ser humano no merecía nada. Merecía ser condenado. Y Dios hizo lo contrario. Ideó un plan en el cual pudiera entregar a su hijo, ¿verdad? Y pagar la deuda que nosotros debíamos pagar. Y hoy nosotros, cuando le conocimos, cuando se nos predicó, lo único que hicimos es decir, sí, quiero recibir el perdón de mis pecados. Y en ese momento, esto sí es así, ¿verdad? Sí, de manera automática, la sangre de Jesucristo se aplicó a nuestras vidas y en ese momento pasamos de una condición de pecadores a santos y de una condición de perdidos a salvos por la bendita misericordia de Dios. O sea, es una obra maravillosa que Dios hizo en nosotros. Por eso el salmista dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? Ahora, quiero que vea no solamente la condición del ser humano, sino el propósito que Dios ha tenido para con el ser humano. Porque si bien es cierto que cayó en desgracia, pero cuando Dios lo hizo con un objetivo. Según el versículo 5 dice, le has hecho poco menor
que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Poco menor que los ángeles. Yo poco menor que los ángeles. Sí, así dice la Escritura. Está hablando de la condición del ser humano. Primero lo lleva a la miseria. Primero lo lleva a que reconozca que estaba en una condición, pero que no merecía nada, que solamente merecía ser condenado, pero hoy dice que le ha hecho poco menor que los ángeles. ¿Se está fijando usted la condición que el ser humano tiene en un nivel superior de ser reconocido en la creación de Dios? Poco menor que los ángeles. ¿Quién es un ángel? Un ángel es espíritu. Un ángel no tiene cuerpo así como nosotros, aunque pueden tomar cuerpo, ¿verdad? Ocasionalmente materializarse. Los ángeles pueden viajar a la velocidad de la luz en los cielos, en la tierra y donde ellos quieran. Pero el ser humano no lo puede hacer. Y dice que el ser humano fue hecho poco menor que los ángeles. Y sabe que en algunas condiciones el ser humano tiene mayor privilegio que los ángeles. Algunos están pensando quizás, pero es real lo que acabo de decir. Los ángeles no han experimentado lo que usted y yo hemos experimentado. En nuestra condición caída estábamos en miseria, estábamos mal, pero en nuestra condición hoy como hijos de Dios, la palabra de Dios manifiesta que aún los ángeles anhelan mirar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Entendemos que los mismos ángeles que no son omniscientes, solo Dios es omnisciente, o sea que Él lo conoce todo. Según esos pasajes, que el tiempo no me alcanza para buscarlos, pero según esos pasajes se entiende que incluso los mismos ángeles aprenden todavía más al ver lo que Dios hace en medio de su pueblo. O sea que usted y yo somos piezas claves e importantes en la obra bendita de Dios. Y en el tiempo del futuro, según la Escritura, dice que la iglesia va a reinar juntamente con Cristo. Vea que usted no es cualquier cosa. Cuando usted siente en este mundo que todo le va mal, cuando mire que otros lo menosprecian, cuando sienta que no vale nada, piense lo que usted es desde ya y piense lo que Dios le va a dar en el tiempo futuro. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, dice la palabra bendita de Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Hoy pudiéramos decir, no, pero yo, ¿qué tengo? Pues sí hay en los bancos, sí, ¿verdad? Grandes lingotes de oro y todo eso, y hay gente que tienen mucho, ¿verdad? También capital, dinero y todo eso. Pero eso es lo humano. Y en la parte espiritual, hermanos, la cuestión es diferente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros debemos hacer tesoros, ¿verdad? Allá dice. Y esos tesoros no se hacen así como normalmente se hacen aquí en la tierra. Entonces entendamos, una cosa es la parte terrenal y vivimos en esta tierra y debemos hacer algo para sobrevivir, pero esto no lo es todo. Hay algo todavía más que nosotros vamos a hacer. Entonces, por eso dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. Las cualidades del ser humano, solamente lo voy a llevar a 2 versículos. En el capítulo número 1 del Génesis, versículo 27, dice de esta manera, y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó Dios. De los ángeles no dice que fueron creados a imagen de Dios. Del ser humano sí dice que fue creado a imagen de Dios. Entonces tenemos algo especial que Dios nos ha dado, pero quiero que lea el capítulo 2, también versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. 19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué capacidad cree que tenía este hombre Adán?
para inventar el nombre de cada uno de los animales que Dios había creado. Los nombres no se los puso Dios, dice que Adán se los puso. Cuando leemos el perfil de cada uno de los personajes bíblicos, hay algunas Biblias preciosas que nos ayudan en eso, y hay una que detalla los perfiles de cada personaje, y al hablar de Adán, una de las cosas que yo no había considerado, dice que fue el primer zoólogo. La zoología es aquello que se encarga, ¿verdad? La ciencia que se encarga de estudiar los animales. Y Adán, para ponerle nombre a todos los animales, y dice que los que hoy conocemos, así les puso Adán. Era un hombre con inteligencia, pero por eso es que no se vale que el cristiano diga, ay, que yo soy bien topado, dice. Ya se dijo que es topado, entonces. ¿Verdad? Es que yo, ¿cómo me voy a sacar 10 en el examen? No, sí. ¿Y cómo le ganan entonces los que no son cristianos? Si el que es creyente, usted me va a decir, no, pero en la parte espiritual, momento. Si el Señor restaura todo. Yo le decía a un hombre de hace tiempos, hace varios años ya, él decía, es que mire, me decía, como estoy muy anciano, me decía, y ya mi cerebro me decía, está cansado. Y le reconocí, ¿verdad? Sí, le dije yo, tiene razón. Ya cuando va pasando el tiempo, hay deterioro en el ser humano y todo eso. Pero, le decía yo, el Señor, nuestro Dios, ha hecho una obra en nosotros. Y esa obra que ha hecho no es solamente una obra en la parte espíritu, en la parte alma. Hemos sido nosotros cambiados de una manera total. Si no dijera el Señor que también nuestro cuerpo ha sido, hermanos, redimido, aunque no se ha manifestado todavía de manera total. Pero el ser humano como un todo, Dios ha hecho una obra. Así que su mente, su cerebro, si usted está consagrado para Dios, usted ya no es el que era antes. Podría ser que antes quizás era rudo, como se dice, ¿verdad? Pero ahora si usted le cree a Dios y si todavía no está así, la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? Él es el que puede dar sabiduría. Pero hay que creerlo. Porque si usted dice, aquí dice, Él da sabiduría. Pero ¿y a mí? Pues a mí también, diga usted. Dios me va a dar sabiduría. Entonces, hermanos, hay una preciosidad en este Salmo número 8. Si volvemos a ese Salmo, dice que le ha hecho poco menor que los ángeles. Y ve el gobierno que le dio, incluso allá cuando leíamos en el 2.15 y 2.19 del Génesis, dice que le da gobierno. Mire el 6, le hiciste señorear, dice, sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Cómo resumo esto? Gobierno. Dios le dio al ser humano gobierno, digámoslo en otra forma, administrar. ¿Sabe usted que administrar es una cualidad que Dios le ha dado al ser humano? Lo que pasa es que a veces no la hacemos. Y usted mira, ¿y qué voy a administrar yo, pastor? En su casa. ¿Tenemos recursos o no? Bueno, aquí hay un hombre administrador. Le aseguro que si le preguntamos a él a dónde se ejerce la administración, ahí nos va a ilustrar. Y la administración se puede ejercer en todo lugar. La parte administrativa implica orden, implica poder tener cuidado de todas las demás cosas, de todos los recursos. ¿Qué recursos son administrables? Personas. ¿Qué más recursos? Materiales. ¿Qué más recursos? Financieros. Hay una cantidad de recursos que usted puede administrar. Vaya, pongámoslo en su casa. ¿Qué hay en su casa? ¿Hay recurso humano? ¿Sí lo hay o no lo hay? Claro. Ahí está papá, ahí está mamá, ahí están los hijos. Desde ahí hay un orden. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién sigue después? ¿Y quién sigue luego? Orden. ¿Ah? Ahí vamos bien. Si hay recursos materiales, ¿qué hay? Bueno, ahí está su casita, ¿verdad? Ahí ve usted qué es lo que tiene, sillas, ahí tiene mesas, ahí tiene cama, ahí tiene utensilios, bueno, todo lo que tiene ordenadito. Administrar, ordenar todo eso. Usted sabe lo que va a comprar, lo que no va a comprar. Entonces, el ser humano, ¿qué más? Recursos financieros. Si no hubiera recursos financieros, ¿y cómo vamos a comer?
¿Y cómo vamos a vestirnos? ¿Y cómo van? Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que tienen que pagar hoy. Recibo por aquí, recibo por allá y hay recursos. Entonces hay que administrar. Cuando no se administra bien hay problemas. Bueno, de hecho que hay que dar temas acerca de la administración, ¿verdad? Porque, hermanos, a veces no es cuestión de cuántos ingresos pueda tener una persona, sino es cuestión de cómo se administran. No me lo pregunta, pero he sabido de casos de personas que tienen altos ingresos y aún así tienen problemas económicos. ¿Por qué? Porque no lo saben administrar. Tanto le llega y tanto gasta ya. Y después se quedó, como dice alguna persona, ¿verdad?, comiéndose las uñas para ver dónde va a conseguir más recursos. Pero he conocido también personas que perciben pocos ingresos y aún así logran sobrevivir porque saben cómo llevan su administración del dinero. Entonces, hay varias áreas, pero en este caso dice que Dios lo puso al control del resto de la creación, a Adán y a Eva. He resumido acá tres cosas en las cuales ellos administraron. ¿Administraron en qué? En su gobierno sobre la creación de animales domésticos, según lo que dice ahí, ovejas y bueyes. Luego en animales salvajes, como también lo sigue diciendo ahí el Salmo. Todas las animales del campo, las bestias. Pero también le dio gobierno sobre los animales, tanto del aire como del mar. Gobierno, control. Ya leíamos que le puso nombre a cada uno de ellos y los llamaba por su nombre y los animales obedecían. Entonces dominaba el hombre. Esto es larguísimo porque después de eso, cuando el pecado viene, todos los animales se rebelaron. Ya el hombre ya no podía jugar con el león, ¿verdad? Por eso algunos se admiran y se asustan. Y si les predicamos acerca de lo que va a pasar en el milenio, que un niño va a jugar con una víbora o que va a pastar junto el león con una oveja o con un cabrito. ¿Y cómo, verdad? ¿Y por qué? Al principio todo era así, ¿verdad? Los animales no eran salvajes. El pecado fue el que distorsionó toda la situación. Pero el hombre siempre es llamado a administrar. Tiene todos esos atributos que Dios le ha dado al ser humano. Finalizo con el versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, dice el salmista, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Comenzó diciendo cuán glorioso es tu nombre. Estaba leyendo la versión Peshita, que es la traducción de los escritos arameos a nuestro idioma, al español. Y él lo dice de la misma forma, así como comienza, cuán glorioso es tu nombre. Esa versión dice al final también, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Nuestra versión Valera dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esa parte tercera del mensaje, un cumplimiento profético, quedará para una próxima oportunidad. Porque el cumplimiento pleno de ese hombre perfecto está en Cristo. El Cristo que le vemos en las diferentes etapas de su humillación viniéndose a ser hombre, pero después, como dice Filipenses capítulo 2, también fue exaltado hasta dársele un nombre que es por sobre todo nombre, dice. Lo vimos en su humillación, lo vimos como un siervo, lo vimos como alguien que dice que no tenía ni apariencia. Lo despreciaron muchos. Pero le vemos también en su estado de glorificación. Y cuando Él regrese, no vendrá como un corderito, lo decíamos un día de estos, vendrá como aquel gobernador. Dice que va a venir en un caballo blanco y va a venir en su muslo, dice que un nombre escrito que dirá Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hay reyes, hay presidentes en este mundo, pero ellos no son ni la sombra de lo que nuestro amado Señor Jesucristo es. Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle gloria en esta hora. Preciosísimo. Padre amado que estás en los cielos, queremos alabarte, Señor, queremos bendecirte. Tú eres maravilloso, Señor. Eres glorioso. Te has exaltado, Señor, por sobre cielos y tierra. Tú has hecho todas las cosas visibles, Señor, incluso las invisibles. Aquellos seres que no podemos ni ver, Señor, tú los has hecho. Tú los has formado, mi amado Dios.
pero también has constituido al ser humano, Señor, para que pueda administrar tu creación, Señor, para que pueda dominar sobre el resto de tu creación, Padre. Sabemos que tú nos has dado una responsabilidad grande. Enséñanos cada día, mi Dios, que sepamos reconocer, Señor, que los recursos que hay en nuestro planeta deben de ser cuidados también, Señor. Las aguas, los montes, los árboles, los animales, Señor eterno, como responsables, no como depredadores, Señor, humanos. Enséñanos tú, mi amado Dios, a ser cuidadosos del resto de la creación, pues tú lo demandarás también, Señor, pues tú nos has puesto para que demos cuenta un día, mi amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que nos hagas conscientes, Señor, cada día de todo lo que tú, Señor, nos has entregado en las manos, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.